El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Al igual que Barack Obama, Madame Harris no es, siendo objetivos, una afroestadounidense. Y tal como su compañero de fórmula, Kamala miente cuando afirma provenir de un hogar de clase media. Kamala nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, una ciudad portuaria de mediana envergadura, que es la capital política del distrito de la Alameda y a la vez el centro comercial de la célebre Bahía de San Francisco. Primogénita del matrimonio entre el economista neomarxista jamaiquino Donald Jasper Harris y la endocrinóloga india hindú Jayamala Gopalan. Estos dos personajes dan muchísimo que hablar. Empecemos por papá, Don Harris, una figura controversial en la vida de su hija, quien ahora lo mitifica como una suerte de guardián de su identidad afroestadounidense. Pero bueno, para empezar, el señor Harris no es afroestadounidense. Nacido en Jamaica en 1938, en el seno de una acomodada familia anglicana, Donald Harris siempre se sintió destinado a la grandeza. Esa tendencia a la megalomanía definitivamente sí que constituye su acervo hereditario, pero no nos olvidemos de este pequeño detalle. Existe un artículo de puño y letra de este caballero que suscitó gran polémica a lo largo de 2019 y, oh casualidad, desapareció de la web. No obstante, mi equipo se sumergió en la hemeroteca y lo conseguimos de vuelta. Las reflexiones de un padre jamaiquino de Don Harris dan cuenta de que su estirpe era mulata y no, y él mismo se admite como descendiente directo de un propietario y traficante de esclavos irlandés que se apellidaba Finnegan, al igual que la madre de Biden. ¡Qué casualidad! Terratenientes y fanáticos religiosos, la familia paterna de Kamala, con quien asegura haber compartido importantes experiencias durante sus viajes a Jamaica, no estuvo exenta de polémicas. Su propio padre describe a Christy, su abuela y la bisabuela de Kamala, aquí en la foto, como una mujer que acostumbraba a azotar con una correa a todo aquel que desobedezca sus órdenes. Esa es, para Kamala y los suyos, la perturbadora definición de mujer con carácter. Don Harris creció en un ambiente burgués, beneficiado por el buen pasar de su abuelo, Joseph Alexander, uno de los principales exportadores de pimientos del Caribe. Sin embargo, al tiempo que la herencia se fraccionó, los padres de Donald Harris se dedicaron con poco éxito al comercio minorista, y así asegura haber adquirido el interés por la economía, y dicho sea de paso, desconfianza y desprecio por el sector privado y la libre competencia. En el argot popular, Donald Harris es un mal perdedor. Al señor Harris le inculcaron admiración por Sir William Alexander Bustamante, primer ministro de la Jamaica colonial, devoto dirigente del Partido Laborista Británico y fundador de su filial caribeña. Bustamante fue el responsable de un proceso de independencia plagado de claroscuros, puesto que mantuvo estrechos lazos de dominación con el Imperio Británico y, para colmo de males, implementó nefastas políticas distributivas que condenó a los jamaiquinos a la más profunda miseria y una insoportable e interminable dependencia del gobierno y la limosna estatal. Pero el caso es que el joven Donald Harris terminó sus estudios secundarios sin la menor esperanza en el país o en su porvenir político, razón por la cual, munido de una beca patrocinada por la corona británica, logró inscribirse en la universidad paradigmática de la izquierda elitista mundial, Berkeley, o como diría el simpático Murray Rothbard, el Soviet de California.
Así el papá de Kamala desembarcó en los Estados Unidos, persuadido por las tensiones raciales y políticas que experimentaba a comienzos de la década del 60. De más está decir que, como todo pretendido intelectual de izquierda, vio en la confrontación y el enfrentamiento social una oportunidad para ascender, mas no sea pisando cabezas y propiciando el caos. A diferencia de lo que jura Kamala, al joven Donald jamás le interesaron las nobles protestas pacíficas de Martin Luther King, que no le ofrecían el lugar de liderazgo que buscaba, razón por la cual participó de la fundación de la organización paramilitar Panteras Negras. Los Black Panthers fueron un partido político que surgió con la noble tarea de combatir la feroz discriminación contra los afroamericanos. Categoría que, por cierto, insisto, no le incumbía, pero que gracias a infiltrados vanguardistas como Don Harris, se intoxicó de marxismo y poco a poco se volcó a estrategias terroristas, incluyendo el asesinato de ciudadanos inocentes, como estilaban todas las guerrillas rojas de la época. Para contextualizar, los activistas con los que Kamala jura haberse criado y de quienes afirma heredó un fuerte legado político, no eran mártires de la libertad ni de los derechos civiles. Por el contrario, se trataba de ideólogos de la guerra racial. A nadie le cabe duda que semejantes personajes no son los tutores ideales para acompañar la primera infancia de una niña superdotada. Entre los más íntimos amigos del matrimonio Harris-Gopalan no se contaba a ninguno de los valientes activistas afroamericanos que combatieron codo a codo junto a Rothbard y Karl Hess la conscripción compulsiva y la terrible guerra de Vietnam. Pero su círculo sí se componía de profesores y académicos de ideas radicales, o sea, del ala comunista, violenta y ultra de este movimiento, donde destaca Assata Shakur, fundadora del Ejército de Liberación, una siniestra mujer vinculada a casos de tortura contra sus ex camaradas, robo a mano armada, secuestro y homicidios, y que hasta la actualidad se encuentra refugiada en la Cuba de los Castro, donde el régimen le permite el privilegio de conectarse a internet, algo a lo que no pueden acceder el 75% de los cubanos. Pero paradójicamente, desde la red, Assata tutela espiritualmente la organización Hijas de Assata, una de las principales impulsoras de las protestas y el boicot contra Donald Trump durante el año pasado. Asimismo, asesora a Facebook sobre las políticas contra los discursos de odio. Sí, una terrorista marxista con pedido de captura internacional, asilada en la dictadura cubana, se encarga de decidir lo que tú o yo podemos o no decir en la red social más importante de Occidente. Paradojas de la modernidad. En fin, no quiero desviarme de tema. Esta fue la clase de amigos de Donald Harris, el padre de Kamala, durante sus primeros años en USA. No obstante, que quede bien claro, Don no les rindió ningún tipo de fidelidad. Como en todos mis trabajos biográficos, acudo a diversas fuentes para cotejar, contrastar y construir la información. En fin, para documentarme sobre cada etapa de la que hablo, indagando sobre el declive de los Panteras Negras, me topé con un autor particularmente interesante, el historiador Waldo Martin, que en 2013 publicó el libro Blacks Against Empire, The History and Politics of Black Panther Party. ¿Por qué destaco a Martin sobre otras fuentes? Básicamente porque nadie puede acusarlo de ser un teórico de la conspiración derechista. Él es un profesor de Berkeley, ni más ni menos, que conoció a algunos de los célebres dirigentes de Black Panthers en persona, como Don Harris. Se autodefine de izquierda y su libro es una gran alabanza hacia este movimiento.
Según la historia oficial, Donald Harris abandonó sus ambiciones políticas en el momento de auge de la organización, fue uno de los primeros desertores, con el fin de dedicarse a la vida académica. No obstante, Waldo Martin sugiere una versión muy diferente de los hechos. En principio, Martin se pregunta cómo se le permitió permanecer en suelo estadounidense a Donald Harris, siendo este uno de los fervorosos partidarios de la acción violenta. Todos sus pares del grupo fundador de las Panteras Negras terminaron presos o, en el mejor de los casos, deportados a sus países de origen. No hay una respuesta precisa, aunque cabe sospechar, acorde a las incendiarias misivas que la propia Assata Shakur remitió a este historiador, que en algún momento Don Harris se convirtió en soplón del FBI, que a través de la operación gubernamental secreta e ilegal COINTELPRO terminó por destruir a la totalidad de los movimientos antiimperialistas, pacifistas y disidentes, fueran o no un verdadero peligro para el resto de la sociedad. Martin describe minuciosamente cómo los agentes del FBI boicotearon a las Panteras Negras, estableciendo acuerdos de impunidad con sus miembros, que entregaron información comprometedora e incluso planificaron crímenes deliberadamente para justificar la detención de sus camaradas. 3 años después de doctorarse y fundar el movimiento, para mayo de 1969, Donald Harris se separó en malos términos de la comitiva dirigente, alegando por escrito que se estaba perdiendo la infancia de sus hijas, Kamala de 5 años y Maya de 2, mientras su, cito, quejumbrosa esposa oriental, la madre de Kamala, lo acosaba por poner en riesgo a su familia. De acuerdo al relevamiento de Martin, durante los 3 meses posteriores a que Don envió la carta, fueron detenidos 6 ex compañeros de la comitiva y para diciembre del 69 de ese mismo año, el FBI asesinó a quien la recibió personalmente, el vicepresidente de Black Panthers, Fred Hampton, quien había calificado a Harris como un cobarde traidor. Para entonces, el padre de Kamala gozaba de un jugoso salario como profesor titular y comenzaba a integrarse de lleno a una nueva escuela de economistas post-keynesianos que incorporó elementos del marxismo a las teorías políticas eternamente fracasadas de Lord Keynes, esas mismas que promueven el gasto público descontrolado, que castigan el ahorro y favorecen la planificación política saqueadora sobre el sagrado derecho de propiedad privada. Desde entonces y hasta ahora, Don Harris reniega de su pasado y nunca más volvió a meterse en problemas. La incógnita sobre su rol en la detención y ejecución de sus antiguos camaradas encontrará una respuesta contundente tan solo en su conciencia, que, dicho sea de paso, fue alquilada por un personaje recurrente en los largometrajes de esta casa. Sí, George Soros, el omnipresente magnate que a través de su Instituto Neoyorquino para el Nuevo Pensamiento Económico ha editado los últimos libros de Don Harris y financiado numerosas ponencias de este en sus tiempos como profesor de la Universidad de Stanford. ¡Qué casualidad! Ahora el hijo de Georgie, Alexander Soros, trabó amistad con la hija de Donald, Kamala. Cuestión de que todo quede en familia. Pero tiempo al tiempo, ya avanzaremos en ello. Dicho sea de paso, la conexión del señor Harris con el pujante lobby globalista le permitió, irónicamente, volver a formar parte de los destinos de su país natal, Jamaica. En 1996, Don Harris presidió un comité de expertos de la entonces Fundación Soros, hoy Open Society Foundations, que asesoró gratuitamente al gobierno de Jamaica, entonces encabezado por el nacionalista y socialista Percival Peterson, que terminó por multiplicar dramáticamente
el déficit, la inflación y la deuda pública de la isla, engrosando los bolsillos de sus acreedores, entre los que por supuesto se contaba a Soros Fund Management. Aquel Plan Harris trajo 4 años consecutivos de una terrible crisis económica que hundió en la miseria a millones de jamaiquinos que con décadas de trabajo duro habían logrado salir de ella, y llevaron a la quiebra centenares de empresas, reduciendo la tasa de capitalización y de ahorro a mínimos históricos. Asimismo, DJ Harris impulsó la adhesión de Jamaica al acuerdo energético Petrocaribe, propiciado por el multifacético presidente venezolano Hugo Chávez. ¿Nostalgia marxista o soborno en petrodólares? ¿Quién sabe? En 2011, Mr. Harris volvió a ser convocado por el nuevo gobierno laborista de tendencia socialdemócrata, para el que diseñó una estrategia de estimulación al crecimiento para el corto plazo. Y como no podía ser de otra forma, más intervencionismo y más regulaciones solo podían traer más recesión. Este cuadro del Banco Mundial ilustra los resultados de la genial iniciativa del papá de Kamala. 7 años consecutivos de estancamiento y caídas del PBI que terminaron por sepultar las últimas esperanzas de sus compatriotas por un futuro mejor. No debería sorprendernos que Don Harris ya no sea bienvenido en la tierra donde vio el sol por primera vez. Y consecuentemente, recién en 2015, más de 55 años después de su llegada, gestionó su ciudadanía estadounidense, so pretexto de hacer valer su derecho a votar contra el fascista Donald Trump. Permiso. ¡Ja, ja, ja! Ok, amigos, retornemos al pasado y centrémonos en lo que nos ocupa: la infancia de Kamala. Si bien su padre, en aquella dudosa carta a sus amigos terroristas, había manifestado preocupación por la falta de tiempo con ella y su hermana Maya, en los hechos no hizo demasiado por retenerlas a su lado. Lejos del idílico romance entre inmigrantes que describe Kamala, la relación de su padre Donald y su madre Shyamala era más bien pésima. Su familia materna, de la que pronto les hablaré, despreciaba profundamente a Donald por su color de piel, mientras que él sostuvo, según sus propias declaraciones, numerosas relaciones extramatrimoniales, incluyendo a alumnas, y una cargada agenda de viajes que terminó por hartar la paciencia de su mujer, de la madre de Kamala. En la autobiografía publicitaria de Kamala, publicada en 2018 y titulada The Truth We Hold, Kamala escribió: sabía que se amaban el uno al otro, pero de repente parecía que se habían vuelto como el agua y el aceite. Si hubieran sido más maduros, tal vez su matrimonio habría sobrevivido, pero eran jóvenes y emocionales. La madre de Kamala le exigió a Donald el divorcio en 1971, cuando nuestra protagonista tenía apenas 7 años de edad, obteniendo una sentencia favorable el año siguiente, y acto seguido borró al padre completamente de la vida de sus hijas durante un muy largo periodo, inculcándole a las pequeñas Kamala y Maya una verdadera animadversión hacia el amor entre hombres y mujeres y un rechazo a la familia tradicional que las marcó para siempre. Y esto lo sabemos, entre otras fuentes, por las mismas polémicas
y autocensuradas reflexiones del padre jamaiquino, del señor Harris, donde enfatiza que a partir de su victoria legal en 1972, su ex esposa le impidió durante años pasar tiempo con las niñas. Rencor y victimismo, dos elementos fundamentales para cualquier feminista moderna. Esto explica, entre otras cosas, por qué Kamala jamás quiso tener hijos, y de hecho entiende la maternidad como una suerte de esclavitud que, en lo más íntimo de sus convicciones, debe ser combatida. Recién en su avanzada adolescencia, Giabala le permitió viajar con su padre a Jamaica, donde, como ya les dije, intentó reconciliarse con un legado no tan épico como el que intenta vendernos. A estas alturas queda claro que cada vez que Donald Jasper Harris abre la boca, perjudica al relato marketinero de su hija Kamala. Por tanto, no debería sorprendernos que muy pronto sufra un trágico accidente. Pasemos ahora a profundizar sobre la madre de Kamala y su entorno familiar, la rama india hindú de su árbol genealógico. Jamala Gopalan pertenecía, como no podía ser de otra forma, a la más alta aristocracia de Chennai, una región rural al sur del subcontinente indio. Que quede bien claro, los Gopalan gozaban de los enormes privilegios raciales que les proveía pertenecer a la casta más alta de la pirámide de 5 estamentos del hinduismo. Dentro de la etnia tamil, ellos pertenecían al estrato Brahman, que según la mitología hindú son los destinados a dirigir los destinos espirituales, intelectuales y políticos de la comunidad. Debajo de ellos existen otros 4 grupos que les deben obediencia absoluta, y bajo la base misma de la pirámide se encuentran los intocables y los invisibles, que en caso de atreverse tan siquiera a mirar a los ojos a una Brahman como Kamala Harris hasta el día de hoy, serían encerrados en celdas hasta que mueran de hambre y de sed. Sí, literal. En la India las personas están absolutamente condicionadas por su cuna. Desde que nacen hasta que mueren, la sangre que llevan en sus venas determinará qué es lo que pueden hacer con sus vidas. Terriblemente injusto, ¿verdad? Bueno, lamentablemente cada vez que nuestra guerrera de la justicia social se pronuncia sobre sus raíces asiáticas, siempre se olvida de pronunciarse contra estas pobres almas torturadas que se cuentan de a millones y que el estigma de la discriminación persigue incluso cuando emigran, por ejemplo, a California, al país de la libertad, donde ahora una Brahman manda. Sucede que, para variar, Kamala prefiere que los curiosos como yo no buceemos en el torrentoso río de su herencia, turbio como el Ganges y también plagado de cadáveres. Jamala Gopalan, su madre, fue la tercera hija del matrimonio concertado entre Raham, heredera de la opulenta suma de 120.000 hectáreas y 1.900 siervos / esclavos, con el apuesto Panganadu Venkatamaran Gopalan, un jovencísimo funcionario del gobierno regional que con apenas 16 años de edad dio el gran salto hacia el servicio exterior del Imperio Británico. Como ven, por ambas ramas familiares, tanto los Harris como los Gopalan, Kamala está signada por el sentimiento de superioridad y el activo patrocinio del sanguinario imperio inglés, que a través de la astucia, la piratería y la fina administración de la fuerza bruta,
supo dominar a una tercera parte del globo terráqueo, desde el Caribe hasta Madrás. Permítaseme ampliar sobre el abuelo materno de Kamala, el poco honorable Painganadu Venkataram Gopalan, a quien llamaré P.V. Gopalan a partir de ahora. De acuerdo a la autobiografía de Kamala y numerosas declaraciones a la prensa, su elitista abuelo fue la mayor influencia a lo largo de su juventud, con quien estableció profundos diálogos sobre política, poder, igualdad de género y cambios sociales. Kamala afirma sin vacilaciones que su abuelo P.V. Gopalan resultó un pionero del feminismo y un auténtico demócrata progresista, pese a que, insisto, nada hiciera por modificar el perverso sistema de discriminación que a ellos los privilegió. Pero veamos, detrás de este gentleman, al que tanto admira su ocurrente nieta, se esconde un pasado aún más oscuro que estas prerrogativas de sangre. P.V. Gopalan no carecía solo de sentimientos patrióticos, lo que en todo caso no me parece condenable, sino que también carecía de cualquier escrúpulo moral, lo que sí es más preocupante. Como miembro nodel de la Real Secretaría Imperial de la Compañía Británica de las Indias, apoyó la demoledora represión contra las protestas pacíficas, otra vez de las marchas de la sal de Mahatma Gandhi, quien más allá de sus luces y sus sombras, aplicó exitosamente las nobles ideas liberales de desobediencia civil de Henry David Thoreau. Pese a semejante precedente y a jamás haber renunciado a su condición de súbdito de su majestad la reina Isabel, P.V. Gopalan logró insertarse como subsecretario de Transporte del primer gobierno independiente de la India, trabajando bajo el mando del autoritario primer ministro socialista Sri Pandit Nehru. Nehru fue un político audaz y pragmático, de sangre fría, que ponderaba el enfoque científico del marxismo mientras estrechaba la mano genocida de Mao Zedong. Eso sí, los lunes, miércoles y viernes, porque los martes y los jueves estaba ocupado, arrodillándose ante el recién inaugurado Fondo Monetario Internacional, obra de Sam Keynes, y besando las botas pestilentes del premier norteamericano Dwight Eisenhower. Podría decirse que el abuelo de Kamala era, efectivamente, un progresista, como ella asegura, pero en el peor sentido del término. La modernización que su ambivalente jefe Nehru impuso a la antigua patria védica implicó no solo instaurar un agresivo sistema de adoctrinamiento dirigido en específico a cada una de las castas, sino el ambicioso objetivo de fabricar un sentimiento nacionalista artificial que mantenga unido bajo su mando al inmenso territorio, dueño por cierto de una inigualable diversidad cultural. Para ello, por supuesto, ciertas minorías pagaron un precio muy alto, por ejemplo, los musulmanes. Quien sepa un poco de historia recordará que Pakistán y Bangladesh formaban parte de la vieja India imperial británica, cuyos habitantes fueron hostigados tras la independencia constantemente por el gobierno de Nehru, que finalmente desató la terrible guerra de Cachemira. A las tradicionales castas del hinduismo se les agregó la discriminación institucional más impiedosa contra los habitantes de fe islámica, y fue el entrañable abuelito de Kamala, P.V. Gopalan, ni más ni menos a quien se le encargó liderar los campos de concentración para pakistaníes en suelo indio.
llamados eufemísticamente centros de reeducación para refugiados. Orwell puro. Pese a las condiciones infrahumanas, el trabajo forzado y en ciertos casos la tortura y ejecución a los reclusos. Su carácter despiadado y descrito por la Gaceta de Nueva Delhi como dueño de una eficiencia robótica le valió a P.B. Gopalan que los británicos recuerden su lealtad, y por eso Sir Evelyn Howe, último gobernador colonial de Rhodesia del Norte, lo convocó como asesor principal para implementar políticas de apartheid de blancos contra negros en dicho territorio de África. Con la posterior independencia y el nacimiento de la República de Zambia a mediados de la década de los 60, el vehemente caudillo Kenneth Kaunda renovó su contrato, pero convirtiéndolo en director de los campos de concentración contra rhodesianos del sur, hoy zimbabuenses, en tanto que se dedicaba a asesinar a 1500 aldeanos disidentes de la iglesia Lumpa. Para 1967, el abuelo favorito de Kamala contaba con 56 años de edad y se retiró siendo ya una referencia indiscutida de la ingeniería social racial del mundo entero, abocándose a la administración de las cuantiosas propiedades de su esposa y a escribir ensayos y columnas en defensa de democracias inteligentes con jerarquía étnica y de los derechos de las mujeres, claro está, de las mujeres que su retorcidamente consideraba personas y poseedoras por tanto de derechos. Simpatizante del laborismo británico y del Partido Demócrata de Estados Unidos, recordemos, de origen esclavista, se declaró como un ferviente occidentalista y a partir de ese momento y hasta su muerte en 1998 recibió constantes visitas de sus nietas Kamala y Maya, siendo la primera su favorita y probablemente a quien consideró su sucesora, gracias a su sagacidad e innegable ambición. Si se preguntan, señores, por qué hago tanto hincapié en la familia de Kamala, la respuesta es muy sencilla. Como liberal y por tanto individualista, jamás juzgaría a nadie por la sangre que lleva en sus venas. Sin embargo, fue Kamala la que libre y voluntariamente escogió a su padre, Donald Harris, y a su abuelo materno, P.B. Gopalan, como brújulas de su carrera política. Y les pido un poco más de paciencia, porque cuando pasemos a desarrollarla, entenderán que absolutamente nada de lo que acabo de contarles constituye un dato menor. Todo lo que les cuento influyó a quien hoy se posiciona como la mujer más poderosa del planeta. Bueno, volvamos a Jayamala, la mamá de Kamala y la hija del ilustre Mr. Gopalan. Jayamala fue una estudiante destacada y, según sus propias palabras, su padre le propició la mejor educación posible para la época, con dotes de artista que luego le heredaría a su hija Kamala. Su madre ganó un concurso de canto siendo adolescente e ingresó al más alto nivel de estudios que se le permitía a las mujeres de la India, una licenciatura en ciencias domésticas, de la cual su padre y sus hermanos se burlaban, diciéndole, cito a Jayamala, ahora sabes científicamente cómo coser la ropa y lavar los platos. Qué sujetos entrañables. Para 1958 y con apoyo de su padre, Jayamala postuló a una maestría de nutrición y endocrinología en la lejana Universidad de Berkeley, California, y partió a dicha institución sin mirar atrás. Financiada por su acaudalada familia, la joven se graduó con honores en 1964, estando ya embarazada de Kamala,
que a todas luces suponía un estorbo para esta mujer tan competitiva y abocada al desarrollo profesional. Así se lo hizo sentir a Kamala, que más allá del marketing y las historias publicitarias, en ocasiones recuerda amargamente que su madre era una workaholic, que priorizaba su éxito por sobre todas las cosas. Les dijimos al principio que Yamala conoció a Don Harris en un meeting político de estudiantes de izquierda, lo cual es cierto. Pero esto sucedió gracias a que los presentó otro personaje importante en esta historia, que fue también fundador de las Panteras Negras y descrito por la hoy vicepresidente de Biden como una figura inspiradora: Cedric Robinson, el joven fundador de la corriente de pensamiento llamada marxismo, que pese a la contradicción de origen entre el internacionalismo universalista marxista y el nacionalismo, todavía subyace en organizaciones como Black Lives Matter. Robinson fue el mejor amigo de Yamala nada más llegar a los Estados Unidos. Juntos compartieron el curso de la Cátedra Libre sobre Género de Berkeley, la primera en su tipo en el mundo, que constituyó uno de los novedosos ensayos de la Fundación Ford a la hora de patrocinar al feminismo de segunda ola como instrumento de disgregación social, control de natalidad y regulación burocrática de la vida íntima y familiar de las personas. La Fundación Ford se proponía convertir a las amas de casa en consumidoras de sus productos y contribuyentes de impuestos. Algo que a todas luces logró, puesto que la revista Forbes en el año 2017 explica que el 75% de los gastos de consumo a nivel mundial son realizados por mujeres. De esto se trató la emancipación femenina. Eran los tiempos en los que la referente feminista más admirada por Yamala y luego por Kamala, Gloria Steinem, se desempeñaba abiertamente como agente del Centro de Investigaciones Independientes de la CIA. Well, exactly when did your own association with the CIA start, and in what fashion? Did they come to you, or did you go to them? In 1958, when I came home from India, I discussed with student leaders, past and present, many of them active with the National Student Association, this kind of small foundation to encourage Americans to go. They thought it was a good idea too. Vinculada, por ejemplo, al célebre proyecto de tortura y manipulación neurológica MKUltra. Robinson se graduó y terminó fundando la Cátedra de Estudios de la Universidad de California y sostuvo una eterna y difusa relación con Yamala, que se estrechó particularmente después de su divorcio con Donald Harris. Dejémoslo ahí. La abogada Ann Williams, amiga del matrimonio Harris-Gopalan, describió a Yamala en una entrevista a Time como una mujer de carácter fuerte, popular, pero con aires de realeza. Por su parte, el economista indio Meghnad Desai dijo en cambio que su amiga Yamala hablaba como un político, se vestía como una estrella de cine, se expresaba de manera ardiente y radical, siempre defendiendo el feminismo y el rol de los científicos en la sociedad, pero despreciando las ideas marxistas de su esposo. El caso es que Yamala fue sin lugar a dudas una meritoria investigadora médica, y su huella sobre la trayectoria política y mediática de sus hijas podría resumirse en los siguientes ítems. Primero, inculcarles la noción de feminismo radical, rechazo del matrimonio tradicional, desconfianza hacia los hombres y la idea de maternidad asociada como una forma de opresión a la mujer. Segundo, transmitirles la importancia de la ambición de lograr sus objetivos por cualquier medio. Tercero, la pasión por el control científico de las sociedades en nombre del bien común. Y cuarto, el glamour y saber vincularse con personas de las clases dirigentes. Por ejemplo, Kamala ha relatado que su
futura historia de amor por conveniencia con los lobbies sionistas se engendró en tiempos donde su madre trabajaba como consultora de alto rango del Hospital Judío de Montreal. Por aquel entonces le dijo a su hija, y cito textualmente a Kamala en una entrevista concedida a The Jerusalem Post: el pueblo judío es ultra minoritario, pero extremadamente hábil y capaz. Aprende de ellos. Pase lo que pase, siempre se las ingenian para escalar posiciones y favorecer a sus amigos en un ambiente hostil. Una visión racista, pero nada debería sorprendernos de esta familia. Recuerden esto porque, ya lo verán, Kamala lo interiorizó muy profundamente. Gracias a la millonaria financiación farmacéutica de sus investigaciones, Jayamala Gopalan alcanzó la madurez, reconocida como una especialista de renombre nacional en materia oncológica, y paradójicamente murió de cáncer a la edad de 70 años en el año 2009. Hasta aquí la radiografía más completa que jamás se haya hecho sobre las raíces de Kamala Harris, esta esmerada dirigente de la élite global que respiró desde la cuna aires de grandeza y deseos desmedidos de poder. Los primeros años de la pequeña Kamala, cuando sus padres aún estaban juntos, transcurrieron en un moderno dúplex en West Berkeley. Inscripta por iniciativa de su padre en la Asociación Afroamericana, formó parte del primer experimento de autobuses mixtos que mezclaban niños blancos y de color, y así se trasladaba al jardín de infantes. Ciertamente, como lo dijo la mismísima Kamala, por aquel entonces el senador más joven de los Estados Unidos, su hoy socio Joe Biden, apoyaba desde el Parlamento el regreso de la segregación racial y de encerrar a los niños como ella en guetos. Qué lástima que Kamala se olvidase de esta incómoda verdad a la hora de abrazar al anciano maniático que le abre las puertas del Salón Oval. En fin. Kamala asistió a la primaria Susan Walks, la escuela pública del vecindario más próspero de Berkeley. Se destacó como la mejor estudiante, aunque prácticamente no tenía amigos, y de acuerdo a su padre asistía tanto a una iglesia anglicana donde se lució como corista, como a ritos hindúes que la tenían por supuesto como agasajada protagonista por su condición de pequeña brahman. Esta combinación de creencias incompatibles entre sí se tradujo en una adolescente laica, casi atea, que albergaba un fuerte desprecio por la educación religiosa y muy especialmente por otros credos como el católico, al que discrimina violentamente desde entonces. Kamala Harris odia a los católicos. Ya distanciada de su padre a los 12 años de edad, ella y su hermana menor Maya acompañaron a Jayamala a Quebec, Canadá, donde la audaz muchacha se ganó la simpatía de los jefes de su madre en el Hospital General Judío, comentándoles con convicción que ella se sentía parte del pueblo elegido y que encontraría más temprano que tarde la fama y el prestigio, ya sea como actriz de cine o de teatro o como mujer pionera en la política. Dicho sea de paso, si bien Kamala hablaba poco y nada con su padre, se reconcilió con él cuando logró persuadirlo de que le envíe una jugosa mesada en dólares desde su nueva residencia en Palo Alto, y con ese dinero se ocupaba de comprar vestidos costosos y joyas de alta gama. Esto, para variar, lo escribió el padre de Kamala. En Canadá cultivó una sola amistad con la tímida y reservada Wanda Kagan, autodefinida como la número 2 de la popular Kamala durante aquella época. Esta enigmática señora de perfil bajo cuenta, aunque sin ninguna jurisprudencia que respalde su historia,
que Kamala la motivó a denunciar sin pruebas a su padre de abuso sexual, ni más ni menos. Kamala Harris, de adolescente, le recomendó que denuncie a su padre de abuso sexual y logró que esta chica Wanda se vaya a vivir a su casa, donde por cierto Kamala disfrutaba de su compañía, ya que Jamala no tenía tiempo para sus hijas y su hermana menor le parecía muy aburrida. Destruir familias y secuestrar gente por conveniencia personal. Precoces méritos de Kamala Harris. En la preparatoria, Kamala aprendió francés con maestría y se recibió en 1981 con medalla de honor a la cabeza de la lista de los cursos de colocación avanzada que ofrecía la exclusiva Westmount High School. La secundaria que sufragaba a su abuelo P.B. Gopalan y por donde pasaron el cantante Leonard Cohen, el banquero John Cleghorn y el político canadiense Stockwell Day. Desde entonces, Kamala tomó las riendas de su propio destino y comenzó una nueva etapa que, les garantizo, es aún más apasionante, escabrosa y tétrica que la anterior. A sus 18 años de edad y recién graduada de la escuela secundaria con honores, Kamala le comunicó a su madre que no permanecería ni un minuto más en suelo canadiense. Se había comunicado secretamente con Donald, su padre distanciado, quien con 6 meses de antelación le gestionó el ingreso a la Universidad Howard en Washington, D.C. Howard es el centro educativo superior por excelencia de la élite política y empresarial afroestadounidense, porque efectivamente, más allá del relato estigmatizante y más allá incluso de cierto victimismo cultivado por algunos grupos de izquierda, la comunidad afroamericana en los Estados Unidos tiene exponentes que han llegado a lo más alto y por supuesto por mérito. Bien lo sabía Thomas Sowell, que desde su postura libertaria tanto dijo e hizo en contra de la mal llamada discriminación positiva, que no deja de ser otra forma de discriminar y hacer a menos injustamente a las personas por condiciones no elegidas. Pero bueno, para 1982 nuestra joven protagonista arribó a la capital de Occidente, una urbe agitada por la crisis política y económica que dejó el gobierno de Jimmy Carter, boicoteado entre otros por los traidores de su propio partido, como el eterno senador de Delaware Joe Biden, que lo hizo pasar el ridículo y lo manipuló de una manera verdaderamente cruel. Mira Joe, ¿a dónde estás ahora? Todo se paga en la vida. Esta historia la contamos aquí, repasando la biografía de Biden. Yo también hice los documentales más vistos del mundo sobre Biden en español, que superaron el 1.300.000 espectadores en sus 2 lanzamientos. Y viene el documental definitivo. Así que no te olvides de dar clic al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones para no perderte de nada. El caso es que cuando Kamala se ubicó en su cómodo apartamento en un campus a tan solo 1 kilómetro de la Casa Blanca que hoy disputa, Washington tenía por entonces un 70% de población afroamericana. Sin embargo, los privilegiados estudiantes de Howard, rodeados de verdes ligustros y fuentes renacentistas, pertenecían a una minoría privilegiada capaz de pagar una suma portentosa por la matrícula, que hoy excede los 6 ceros en dólares. A instancias de su padre, Kamala optó por un doble grado de ciencias políticas y economía, realizando en sus propias palabras una apuesta razonable para su futuro, puesto que si no tenía éxito en la esfera del poder gubernamental, no dudaría en integrarse al poder corporativo. La versión más extensa y difundida sobre el paso de Harris por Howard la ofrece The New York Times, que a través de una crónica del periodista progresista Astrid Herndon contribuye su granito de arena a la leyenda de una heroína en ciernes. Es curioso de todas formas que pese a esta clarísima intención lisonjera, aduladora y lamebotas por parte del autor, él mismo confirme de su puño y letra que la vicepresidente se negó taxativamente a pronunciarse sobre aquellos tiempos en Washington. Y es que sí, Kamala esconde mucho, mucho más de lo que vieron hasta ahora. En breve les contaré por qué. La nota en cuestión es un ejemplo paradigmático de manipulación informativa en aras del más puro culto a la personalidad, digno de Goebbels o de la agitprop stalinista. Debo decir que el otrora prestigioso matutino de Manhattan no podría caer más bajo. El autor comienza citando a la literal señora Rosario, que compartió solamente un
año del ciclo universitario con Harris, puesto que cuando ella culminaba su carrera, esta última acababa de comenzarla. Rosario sería hasta entonces la última participante mujer del club de debates de Howard, hasta que arribó Kamala desde Canadá, quien terminó tan solo unos pocos meses después presidiéndolo. Dice Rosario, cita literal: Kamala tenía un nivel que me impresionó por su estilo. Tenía una desbordante confianza en sí misma. Preparaba sólidamente cada palabra que iba a pronunciar. Todo lo medía. Muy calculadora. Era enérgica, entusiasta, convincente y jamás se mostró intimidada. Rosario, que se autodefine como mentora de su compañera en el arte de debatir, admite que ambas se enfrentaban, por un lado, a los estudiantes afroamericanos conservadores, que tenían una mirada armónica de la nación en su conjunto, cita literal, y no se sentían especialmente discriminados. Y por otro lado, textual, el ala purista de los activistas afroamericanos, que sintiéndose herederos de aquellos activistas de los años 60, por ejemplo, los Black Panthers, que traicionó el papá de Kamala, abogaban por no participar en las instituciones políticas, por no integrarse a los círculos culturales de la élite caucásica y por dar la batalla desde la calle. Obviamente a Kamala le gustaba posar en algunas manifestaciones glamorosas contra el apartheid africano, apartheid que su abuelo contribuyó decisivamente a generar, pero bajo ningún concepto aceptaría renunciar a sus ambiciones personales en nombre de la equidad étnica de su propio país. Y esto, señores, se tornará mucho más evidente e intenso en algunos minutos. Asimismo, señala la misteriosa amiga de Kamala, la señora Rosario, que si bien ambas querían hacer política con su identidad colectivista, no se sentían verdaderamente apremiadas por dicha condición, y que tampoco se metieron en problemas protestando contra, por ejemplo, el encarcelamiento masivo que generaban las leyes penales de Biden, y que según ella misma admite comenzaba ya a notarse a su alrededor. Tremendo cinismo. Ahora bien, qué extraño que el cronista de New York Times haya omitido mencionar quién es la misteriosa señora Rosario. Pero les aseguro que no se trata de una ciudadana promedio que puede pasar desapercibida. Lita Rosario es una empresaria millonaria y una destacada abogada de celebrities afiliada al Partido Demócrata e impulsora de aquellas manifestaciones feministas contra el gobierno de Trump que fueron explícita y públicamente patrocinadas por las Open Society Foundations de George Soros. Asimismo, esta amiga de Kamala es la productora o representante legal de algunos artistas masivos que hicieron campaña de manera aparentemente desinteresada por la fórmula Biden-Harris. Por ejemplo, George Clinton, Missy Elliott, Tank, Cisco, Drew Hill, Peaches and Herb, Crystal Waters, Africa Bombata, Universal Republic y Bono. Sí, señores, Bono, un prominente miembro del Foro de Davos, amigo de Klaus Schwab, del Papa Francisco, entusiasta promotor de George Soros e íntimo de Martín Lustó, el político argentino. Todo esto te lo contamos en nuestro documental sobre los terribles, asombrosos y tragicómicos secretos del Foro de Davos. Muy recomendado. Todo en torno a la figura de Klaus Schwab, un villano que deja chicos a los malos de las pelis de James Bond. Pero bueno, además la señora Rosario, esta fuente consultada por el New York Times para perfilar casi que propagandísticamente a Harris, se ufana de haber firmado contratos espectaculares con Universal Studios, del preso Harvey Weinstein, aquí posando con Hillary Clinton, Disney, Sony, Warner Music Group y la franquicia de Rápido y Furioso, de integrar a su vez la mesa directiva de los premios Grammy en Washington DC y The Black Leadership Forum, una federación de ONGs que participaron del boicot masivo contra Trump a razón del Black Lives Matter. Y aclaro desde ya que repudio toda forma de racismo, tanto de demócratas como de republicanos. Pero no puede negarse que hay algunas personas que hacen negocio con las causas justas. Y si no, pregúntenle a la fundadora de la citada franquicia. En fin, la neutralidad periodística de The New York Times se tomó vacaciones hace ya mucho tiempo. Pero continuando con su nota, el cronista recoge además los halagadores testimonios de una supuesta docena de ex compañeros anónimos que presuntamente coincidieron con la vicepresidenta en aquel
aquella etapa. Por citar algunos ejemplos, excompañeros dicen que, al ver su última campaña presidencial, en el escenario del debate y en otros escenarios, les resultaba familiar la preparación de Kamala, su intensidad, su risa. Éramos lindos, libres e independientes. Literal, esto está en el perfil de los expertos del New York Times. No es broma. Pero esta frase sí tiene dueña y se la nombra otra vez como si fuese una persona común y corriente que recuerda nostálgicamente su juventud universitaria. Estamos hablando de Sonia Lockett, quien hasta el día de hoy se mantiene como una de las mejores amigas de Kamala. Dijo Mistress Lockett: cuando la conocí, Kamala era la líder del campus, cuya reputación de alumna exitosa se correspondía con su estilo elegante, suelto, pantalones bien planchados, zapatos de vestir y un elegante corte de pelo corto snatchback, el grito de la moda de los 80s. Además del club de debate, mi querida compañera fue elegida representante de la clase en el Consejo de Artes Liberales. Lejos de ser otra don nadie, Sonia es famosa por desempeñarse como productora y gestora de financiamiento de películas sobre dramas étnicos y problemas sociales, que aún no teniendo una verdadera demanda genuina por parte del público, lo que queda cada vez más claro, gracias a Sonia llegan a Warner Brothers, Paramount o Universal Studios con contratos millonarios, filmes de dudosa calidad que le permiten a estas compañías deducir algunos impuestos gracias a las políticas que Biden y Harris impusieron al respecto en estos últimos años. Y esto es así, las ayudas empresariales se han multiplicado en Estados Unidos, una cultura de subvención completamente alérgica al presunto espíritu capitalista americano y se destinan a quienes contratan personas por cupo, lo cual ha influenciado directamente en Hollywood, consagrando lo que ya venía siendo una aparente elección de las grandes productoras hace años a fuerza de ley. Pero bueno, Sonia es otra mujer que, como vemos, vive muy cómodamente de la fabricación de conflictos sociales, y en otra entrevista le confesó ni más ni menos que la revista Forbes que fue su querida amiga Kamala quien le presentó personalmente a Edgar Bronfman, fundador de Universal Studios, accionista de Miramax de Weinstein y presidente del Consejo Judío Mundial, quien resultó ser el impulsor de su carrera. Favor por favor se paga, y ahora Sonia se anota primero en la lista para dejar bien parada a su colega Kamala frente a la prensa. Pero bueno, retornemos a la primera etapa universitaria de nuestra protagonista, comprendida entre 1982 y 1986 en Washington, D.C. La joven Harris tenía buenas calificaciones, pero según su propio publicista, el autor de esta nota, había logrado, en contraste a su escuela primaria, hacerse realmente popular. Además de los clubes citados, también dirigía la Sociedad de Economía, apoyada claro en el prestigio de su padre entre los economistas de izquierda, y asimismo le sobraba tiempo para largas giras nocturnas de bar en bar y por todas las discotecas de Georgetown, distrito jesuita. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta divertirse? Bueno, yo puedo decirles quién no se divirtió. Según el periódico The Hilltop, Kamala desempolvó el feminismo elitista aprendido de su mamá para organizar una sentada de protesta contra la expulsión del editor de la Gaceta Estudiantil de Howard. ¿Por qué? ¿Por qué querían expulsarlo? Bueno, porque el muchacho publicó denuncias de abuso y discriminación sexual sin evidencias que las respalden, perjudicando a profesores y gravemente a otros alumnos. Los rumores aducen que era Kamala Harris, ni más ni menos, la que construyó uno a uno estos libelos para vengarse de los educadores más exigentes o para hundir rivales de la política estudiantil. ¿Oyeron bien? Yo que Trump me andaría con cuidado. Esta señora lleva 40 años entrenando las formas más sucias de competir. Harris utilizaba la calumnia en su propio beneficio y no por primera ni por última vez. Curiosamente, esta teórica solidaridad de Kamala con su amigo el editor no fue la misma que con aquellos compañeros que fueron encarcelados por protestar pacíficamente contra el apartheid frente a la embajada de Sudáfrica o al Capitolio. Eran, por supuesto, los más radicales, los que no estaban dispuestos a arrodillarse ante ella, a quien veían como una arpía advenediza que, no siendo ni siquiera afroestadounidense de acuerdo a su perspectiva, la de estos muchachos, utilizaba al colectivo como un trampolín para su carrera. The New York Times habla de ellos y de la deliberada omisión de Harris frente a su trágica suerte, porque los molieron a palazos y los metieron en calabozos. Pero qué casualidad, New York Times no invitó a ninguno de los supervivientes de la represión a opinar sobre lo ocurrido. El último aporte de la extensa columna es el empeño de Kamala por unirse a una competitiva sororidad, Alpha Kappa Alpha Inc., cuyo procedimiento de ingreso, atentos,
se mantiene hasta el día de hoy en el más absoluto secreto. Sobra decir que el actual vicepresidente y candidata demócrata ingresó a esta antigua sororidad luego de lo que el propio cronista describe como un rito de iniciación crítico, oculto y agotador. Y en palabras de Lori Sadler Rice, una de sus 37 sororas de la camada, Kamala se transformó inmediatamente en la lideresa del grupo. Cito: un antes y un después dentro de la sororidad afro más selecta. Kamala dejó una huella. Y es así, trazó alianzas en todo el país y construyó una agenda con más de 100 teléfonos de personas influyentes que podían ayudarla en el futuro. De esta forma, Kamala no solo logró un lugar importante como exalumna de Howard, institución que incluso llegó a cederle gratuitamente sus instalaciones para que lleve adelante sus campañas en Washington en estos últimos días, sino que además estableció una red de favores y vínculos secretos que, por ejemplo, se ilustra en una ocasión que narra el cronista de The New York Times recientemente en un acto de campaña en Atlanta. Kamala ordenó reservar un asiento de primera fila para que una de sus compañeras de sororidad pueda sentarse tranquila, con la consigna explícita de mantener en secreto el nombre de la agasajada, si es que funcionan como una especie de logia masónica. Se trataba de una compañera de Alpha Kappa con buenas razones para preservar su privacidad. Este hecho despierta polémica porque precisamente en Georgia, en aquel estado, la filial de esta controvertida federación femenina quedó en el ojo del huracán por demostrarse que las aspirantes eran forzadas a prostituirse. Por demostrarse que básicamente las chicas de Alpha eran víctimas y victimarias de un crimen complicado. Y no estoy exagerando, hay una sentencia judicial al respecto. Alesia Johnson, sorora de Kamala, cumple una pena de 5 años de libertad bajo palabra por haberse declarado culpable de forzar a prostituirse a una joven candidata con el fin de conseguir dinero, vaya no saber para qué. Ya lo verán, el tráfico sexual de inocentes es otra mancha recurrente en el prontuario, en el currículum de esta curiosa feminista. Alpha Kappa Alpha, fundada en 1908 y con presencia en prácticamente todo el territorio norteamericano, acumula otros varios escándalos durante los últimos años. Estudiantes asesinadas en novatadas, misteriosos suicidios, amenazas extorsivas para que nadie cuente lo que allí sucede, fraudes tributarios y una millonaria tergiversación de fondos que impulsó incluso una investigación federal por parte del IRS en tiempos de Trump y la expulsión de su presidenta Barbara McKenzie, quien por cierto le concedió la membresía honoraria a Hillary Clinton, que no es precisamente una mujer afroamericana, no digo más. Aquí llegamos a otra cuestión central que no abordan nunca los periodistas de lo que ya es una especie de aparato de promoción demócrata. Durante esta etapa en Washington, esta ocupadísima adolescente no solo cursaba estudios y se repartía entre tantas actividades curriculares y extracurriculares, también trabajaba en la administración pública. Datito, me parece que tendrían que contarlo, ¿no? Cansado de mantener su lujoso tren de vida y no obtener a cambio siquiera una llamada telefónica de agradecimiento, Donald Harris la conminó a buscarse un empleo. Y como no podía ser de otra forma, su hija apuntó alto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.